Vamos a ver ahora algunos dentro de los afloramientos de los reservorios convencionales. Vamos a ir hacia la parte superior del afloramiento, a una de estas localidades, o podemos ir a una vista de dron, darte una vista más de arriba. A ver si vemos un poco más de regionalidad. Bueno. Aquí podemos ver lo que es la parte superior de la formación Vaca Muerta, o inclusive una parte de lo que es, este sería el tope, ya para algunos sería Quintuco, y en este punto tenemos el contacto con la formación Mulichinco. Lo que tenemos acá, en este punto, es una regresión forzada, porque bueno, hay un contraste de fases muy rápido. Por debajo no tenemos acción de ola. Cuando llegamos a este punto nos encontramos con muchísima acción de ola. Y vamos a ir a ese punto, vamos a ver por debajo tenemos estas lutitas con algunos fósiles marinos, unas lutitas negras, y en contacto neto aparecen estas arenas con muchísima cantidad de estructuras de ola, lo que indica, bueno, que tenemos una somerización muy rápida, ¿no? Hay un cambio muy notorio en el contenido fosilífero. Exactamente. Esto, digamos, lo que nos está indicando a nosotros que cómo es una regresión forzada. Regresiones tenemos normalmente, hablamos de la regresión normal o la regresión depositacional. No sé si ustedes están familiarizados con el concepto. La regresión, en una regresión normal, lo que tenemos es, por ejemplo, en un sistema costero, tenemos que el aporte sedimentario nos va trayendo los sedimentos hacia la costa, de manera tal de que tengo mis arenas y lateralmente las lutitas. Si yo continúo a aportar sedimentos, estos sedimentos lo que van a hacer, van a continuar avanzando, de manera tal de que en el tiempo, con el paso del tiempo, la línea de costa va a pasar de acá a esta posición. O sea, lo que voy a tener es una migración de la línea de costa desde una posición más hacia el continente a una posición más interna. Como el avance de la línea de costa hacia la cuenca se denomina una regresión, y esta regresión está dada simplemente por el aporte sedimentario, hablamos que esto es una regresión normal. En cambio, si yo tengo en un sistema similar, tengo el aporte sedimentario, que me está llevando donde tenemos mis arenas, aquí en la zona costera. O sea, la línea de costa, como decíamos, va de acá, de A a B. Tengo mi línea de costa acá, A, y por una razón, supóngase una caída relativa al nivel del mar, el nivel del mar pasa a estar acá. Entonces, ¿qué pasa con las arenas? Las arenas directamente van a acumularse en este punto, las arenas costeras litorales. Entonces, el nivel, la línea de costa pasa de A a B, pero esto no se da por una regresión normal, sino que se va a dar por una regresión forzada. ¿Cómo voy a reconocer yo la regresión forzada? Justamente por el cambio de fase. Acá en este caso lo que tengo es un cambio gradual desde fases más finas hasta estas fases arenosas. En este caso voy a tener fases finas y de golpe, de manera abrupta, me voy a encontrar, voy a tener gotitas offshore y de golpe, por ejemplo, acá me encuentro con niveles arenosos con abundantes estructuras de ola. ¿Esto qué quiere decir? Que este cambio
esta regresión que estoy teniendo en este punto está forzada por un cambio alocíclico, o sea, un cambio externo, como es en este caso una caída relativa al nivel del mar. Esto es la regresión, una regresión forzada. Y acá tenemos este cambio que básicamente lo que sería un tipo esmalte, un límite de secuencia. Y este límite de secuencia básicamente es lo que observamos en este contacto basal de la formación Murichínco. Y hay un cambio de fase, como bien decía algo, ¿no? Por encima hay una restricción en los fósiles, aparecen a lo largo sobre este. Bueno, aparecen las. Parezco hablando en la foto. Bueno, vamos un poquitito más hacia arriba. Al otro punto, hay unas planchadas acá donde tenemos al tope de estos deltas. Son deltas de rampa, deltas donde muy extendidos. Y acá arriba hay una vista que está muy, creo que es esta. Bueno, había una foto, no sé, la que tenía el sulfuro. Acá vemos cómo gradualmente se hace un arreglo grande y estrato creciente hasta el tope de las capas. Y las topes de las capas, digamos, si haces zoom acá, se va a ver, creo que hay un montón de sulfuros acá, estrellitas de mar, ¿vean ya? Sí, bueno, acá hay una. Acá hay una y para aquel lado hay más. Fíjate acá. Algunas en pseudocópula. Hay una que está espectacular. Esta, fíjate ahí. Es ahí. Esta, acá arriba. Esa está espectacular. Ahí hay más. Bueno, ahí arriba, al costado. Está lleno de ofiuroideos. Acá fuimos al campo con Paul Mirro y lo vio esto y estaba enloquecido. Sí. Uy, si lo llega a ver no sé quién, se viene acá a hacer un laburo sobre los ofiuros. Bueno, básicamente la idea de este stop era mostrarles la anisotropía interna de un reservorio convencional para que veamos un poco y discutamos todas estas características. Andate un poquitito más hacia la vista a la vista más de. Bueno, acá hay unas planchadas, un análisis de Aldo, normalmente es un análisis de facies y de inofacies. Acá, bueno, podemos ir a alguno de estos stop, o acá, está un poco quemado. ¿Sí? ¿Para qué lado? Ahí. Bueno, acá tenemos algunos deltas, estas sucesiones, por ejemplo, que tenemos acá, son deltas de rampa. Las deltas de rampa básicamente son estas sucesiones que donde nosotros vemos empiezan a intercalar niveles arenosos con wavy bedding, lenticular bedding, se hacen mucho más arenosos y con mucha más actividad de ola hacia el techo, formando como si fuera una parasecuencia, un arreglo grano y estrato creciente. Si les interesa, les paso uno de los últimos trabajos que tengo sobre deltas, donde hay una definición de estos deltas, unos deltas, llamamos deltas litorales hiperpígmicos. Y sobre estos deltas hay, en algunos casos, un nivel de calcáreo que marca la inundación del delta, y en este caso ya en facies de offshore lo que tenemos son arenas masivas de deltas subacuáticos, de lóbulos, que son estas arenas que aparecen acá arriba. Y vamos sobre esto otra vez a lutitas offshore y arriba tenemos algún delta de rampa otra vez avanzando. Son deltas progradacionales de muy bajo gradiente y internamente muestran estos arreglos grano y estratos crecientes. Por ejemplo, aquí atrás podemos ver un delta de rampa aquí abajo con una progradación sobre el delta de rampa
una superficie de inundación, de flooding, y sobre el flooding aparecen las capas de arena masiva, que son estos lóbulos que yo los dibujé justo al revés, ¿no? Esto sería la base que tenemos acá, y acá tenemos estas arenas, estos lóbulos que son los lóbulos del delta subacuático, y por encima hay la progresión de un nuevo delta de rampa que es el que vemos acá arriba. Hay por ahí algún modelito acá abajo, creo que es de los niveles de ola. ¿Cómo habrá salido este? Los deltas de rampa lo que tienen muy poca profundidad de agua, y lo que vemos, muchos de estos rifles de ola, en esta zona lo que vemos son todos estos rifles truncados de ola, con estas truncaciones de bajo ángulo, truncate wave ripples, y bueno, esto indica de que todo la depositación está dentro de una zona donde la ola es totalmente normal. Mientras que ya cuando nos vamos a estos lóbulos, nos estamos yendo a una zona donde estamos por debajo, estamos en el offshore. O sea, acá tenemos lo que sería el flooding. Estos serían deltas submarinos, o estos deltas de lóbulos, y estos deltas acá son los deltas de rampa. En un trabajo que si quieren yo se los paso, yo lo denomino esto como los hyperpignal littoral deltas, y estos deltas submarinos serían lo que llamo los hyperpignal subaqueous deltas, o deltas subacuáticos hiperpígnicos, este tipo de lóbulos. Bueno, se repiten también este tipo de deltas dentro de lo que es la formación Mulichínco, son muy comunes. Bueno, una de las características de estos deltas subacuáticos, al contrario de lo que tenemos en la rampa, es que acá no tenemos estas estructuras de ola, sino que son más bien lóbulos de arenas masivas. Bueno, era una idea, digamos, como mostrarles podemos ir un poquitito más arriba, si querés, a ver las características de estos afloramientos. Acá, bueno, hay alguna muestrita más de mano. Y hacia arriba, dentro de la formación Mulichinco, nos vamos a encontrar con un sello regional que es la inundación de la base del Agrio. La base del Agrio es y que con eso enganchamos justamente con el próximo y el último tema que vamos a ver, que van a ser las rocas sello. Vamos a la parte superior de la columna. ¿Y en redondear algo del rojo reservorio? Bueno, sí, si quieren, hay alguna... Las rocas, los reservorios convencionales, digamos, se rigen por una serie de parámetros que hacen que sean más o menos atractivos como reservorio de hidrocarburos. Entre ellos, bueno, son parámetros que analizamos mediante análisis convencionales, como son la porosidad, que es la capacidad de la roca para albergar fluidos dentro de los espacios intergranulares, la permeabilidad, que es la capacidad de transmitir esos fluidos, y ahí, bueno, pues tenemos un montón de parámetros como son las gargantas porales, como son la tensión superficial, las posibilidades, digamos, los poros son muy importantes porque van a definir muchas veces cuánto fluido nosotros podemos extraer y cuánto nos va a quedar dentro de la roca sin poder extraer, y vamos a tener que usar este tipo de producción, como decía Aldo, la producción secundaria o la producción terciaria, a veces para tratar de extraer esos hidrocarburos. Entonces, bueno, un montón de parámetros que son más asociados a lo que es la producción convencional, y que bueno, el no convencional no lo tenemos. Y la idea de, chicos, de que ustedes recorran después cuando puedan este afloramiento,
es porque todo este gráfico que les hice solito, donde ustedes pueden ver una asociación de fases que responde a obviamente características primarias distintivas de la roca, no es lo mismo un depósito de delta de rampa que un depósito de delta submarino, o que esos niveles calcáreos de los que habló Lito que significaban la inundación. Obviamente todo eso que es heterogeneidad, ¿sí? Heterogeneidad, porque cada depósito que tiene una distinción en cuanto a su génesis va a presentar una característica petrofísica distinta. Eso es cuando la capacidad de carga y de flujo de la roca, de la que le habló Lito, responde a características primarias de la roca. Hay veces donde ya capaz que las características primarias pasan a un segundo plano y la petrofísica de un reservorio responde más a características secundarias ya dadas por la impronta del área génesis. Pero este Munichinco que ustedes ven acá y que es explotado en muchos yacimientos, les puedo hablar del Postón, les puedo hablar de Cañadón Amarillo, les puedo hablar de Matamora, bueno, un montón de yacimientos que están acá en la zona de Pampatrí y Aldaños. Es un reservorio que nos da muchos, o sea, que a veces nos da buenas noticias y otras no tan buenas noticias. Y muchas veces la gente que está fuera de esto que estamos viendo nos dice, che, ¿por qué tenemos pozos que responden de una manera y yacimientos de otra si es el mismo Munichinco? No, no es el mismo Munichinco, ¿no? Y lo importante de este afloramiento que ustedes están viendo acá y que estaría bueno que después lo recorran con tiempo y traten de mensurar lo que estamos diciendo, nos muestra la heterogeneidad que en 100 metros de espesor podemos llegar a tener en función del esquema evolutivo, genético evolutivo que les mostró Lito recién. Fíjense en las vistas que tienen de ahí arriba, la de la montañita, que es la vista, o la vista de dron. Fíjate lo que está la vista de dron, María, ¿no? En la vista de dron, yendo hacia la parte superior, van a tener unos globitos. Bueno, en la vista de arriba, tal vez podéis ir desde el menú superior. Drone 6, esos son los D, ¿no? Dicen D5, que de arriba hay uno. Exactamente, estas vistas son muy interesantes para ver un poco una escala intermedia entre el afloramiento y lo que después nosotros vamos a ver en la sísmica. Gira un poquito acá, Mariano, para verlo de frente. Y fíjense una de las características de estos deltas de rampa, la continuidad lateral que tienen. Al contrario de lo que son un delta litoral que está muy pegado a la costa. Estos deltas se extienden a veces por centenares de kilómetros dentro de la cuenca como progradaciones arenosas. En muchos casos simplemente los llamamos para secuencia, porque bueno, muestran ese aspecto gran estrato creciente. Pero miren la lateralidad y la regionalidad, la continuidad que tienen estos niveles arenosos y estas progradaciones arenosas, que son muy llamativos.